con el siguiente acto, la siguiente mesa del Congreso sobre Manuel Alcántara, y vamos a celebrar, en cierta manera, yo creo que sí que es una celebración, que el 30 aniversario de su relación con Diario Sur y con el grupo Vocento. En junio se cumplían 30 años, como decía al principio de la tarde, se cumplían 30 años de aquel artículo aquí, la primera columna que publicó Manuel Alcántara en Diario Sur. Para hablar sobre esta relación magnífica que nos ha llevado a muchos a empezar a leer el periódico desde la última página, desde la contra, vamos a contar con Manolo Castillo, la extrema izquierda. Hablamos solo de posición, mi extrema izquierda, vuestra extrema derecha. Manolo Castillo, que es director de Sur, periodista, ha estado prácticamente toda su vida ligada al Sur, aunque también ha sido subdirector de La Voz de Cádiz y director de la agencia de noticias Colpisa antes de ser director de Sur, como es actualmente. A su lado, el novelista y columnista Antonio Soler, que con su última novela, que se llama Sur, ha obtenido el premio de la crítica. Antes de este premio, de estas novelas, han venido muchas otras, como El nombre que ahora digo, con el que ganó el premio Primavera, El camino de los ingleses, con la que consiguió el premio Nadal, que fue llevada al cine por Antonio Banderas, o Las bailarinas muertas, entre otras muchas, con la que consiguió el premio Herralde. Y además, como digo, es columnista. Va a moderar la mesa María Eugenia Merelo, periodista, que es la jefa de cultura de Diario Sur y gran entrevistadora, entre otras muchos rasgos positivos. Y a su lado está César Coca, que es adjunto a la dirección del diario El Correo, también del grupo Vocento. Es periodista, profesor de periodismo en la Universidad del País Vasco, escritor, ha obtenido también el premio Unamuno de ensayo y tiene pues muchas otras publicaciones. Pues me piden que recuerde el hashtag por si alguien quiere subir fotos o comentarios, que es Congreso Alcántara, y sin más les dejo con la mesa. Muchas gracias. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este rato y en este relato en torno a Manolo Alcántara. Antes de empezar el debate y que hablen los protagonistas, aunque quizá ya todos los conozcamos, me gustaría hacer un pequeño resumen de ese vínculo, de ese músculo que tuvo Manolo Alcántara con Sur. Él desembarcó en la última página de nuestro periódico el 1 de julio del 89. Su artículo se titulaba Aquí y era toda una declaración de intenciones. En realidad era un compromiso. Aquí estará mi artículo todos los días. Perdonen mis muchas faltas venideras. Y ya saben que si el tiempo no lo impide, me refiero al tiempo de la vida, aquí estará mi artículo todos los días. Que sea por muchos años y que ustedes lo vean. Un pequeño parrafito de ese artículo compromiso que escribió Alcántara en su primer artículo en Sur. Alcántara llegó a Sur fogueado ya en otros periódicos. Él escribía siempre de abajo arriba, que es como se aprenden los oficios. Creo haber hecho de todo en el periodismo. No todo bien, ni tan siquiera bien, pero sí de todo. Ese abajo arriba fue reconocido con el premio Luca de Tena, el Mariano de Cavia y el premio González Ruano. Mi primer mandamiento, escribió, como escritor, es no aburrir a Dios sobre todas las cosas. En la contra de Sur firmó 10.000 artículos, todo un récord reconoció él mismo. El pasado 20 de enero envió a la redacción, a nuestro fax, su último artículo. El compromiso de Alcántara con los lectores de Vocento ha durado 30 años, una relación que yo quiero que ahora Manolo, Antonio y César rescaten y la compartan con todos nosotros. Por proximidad geográfica, y emocional y física, me gustaría que empezara Manolo hablando de ese compromiso y de esa relación. Pues gracias, María Eugenia. Buenas noches a todos.
Gracias a la Fundación por invitarme, pero sobre todo también por tener presente al periódico que durante, como dice María Eugenia, durante tantos años fue la casa de Manolo y sobre todo que él la consideraba su casa, que yo creo que es lo más importante. Yo creo que todos echamos de menos a Manolo Alcántara, a don Manuel, al maestro, al que todos echamos de menos, pero yo creo que el mejor tributo que le podemos hacer es seguir leyendo, seguir estudiándolo y sobre todo, bueno, pues sin necesidad de hablar en su nombre o de escribir en su nombre, porque él ya lo dejó todo escrito y además muy bien escrito, ¿no? Yo creo que su producción, esos más de 20.000 artículos entre los que escribió en los periódicos del Grupo Vocento y anteriormente en El Ya, en Pueblo, en Marca, ¿no? Todos esos artículos, yo creo que deja un legado interesantísimo que la propia Fundación se encarga de conservar y sobre todo de seguir poniendo en valor, que yo creo que es la función de una fundación como esta. Yo tengo un buen amigo, que además de buen amigo es gran fotógrafo, se llama Chema Rodríguez, que dice que detrás de las fotografías de un buen fotógrafo siempre hay muchos libros leídos. Entonces, cuando me dijo esa frase, inmediatamente me acordé que detrás de las columnas de Manolo Alcántara había también muchos libros leídos y muchos poemas leídos también y muchas conversaciones y sobre todo mucha vida. Con ello quiero decir que lo que a mí siempre me ha llamado más la atención de los artículos de Manolo Alcántara era precisamente lo intangible, lo que no se veía, lo que incluso no se leía, pero que siempre estaba detrás de esos artículos. Manuel Vicent, en el suplemento que hicimos en honor, ¿no? y para rendir homenaje a Eterno Alcántara, escribía que Manolo había utilizado las técnicas del boxeo en sus artículos. Y decía una cosa que me llamó también muchísimo la atención y que yo creo que distingue y es característico en su producción. Y es que dice que no necesitaba, que le gustaba ganar a los puntos y que no necesitaba ganar por KO. Él durante mucho tiempo y en reiteradas ocasiones decía que no era necesario el insulto, ¿no? o la agresividad o la violencia en los artículos, porque se podía ser contundente sin necesidad de ejercer esa violencia. Así que él ganó muchísimos combates, casi todos por puntos, como Manuel Vicent decía, y yo creo que le caracterizó un estilo que también conectaba mucho con el estilo del periódico y también con el estilo de todos los periódicos de Vocento, que era esa resistencia, esa sensación de periódicos centenarios, ¿no? De que estamos convencidos de que los lectores se les cautiva y se les conquista día a día por puntos, ¿no? Y no en un solo artículo. Precisamente yo creo que con Manolo, no digo que se ponga fin porque sería injusto decirlo, sobre todo teniendo aquí a columnistas como Antonio, pero yo creo que esa virtud de Manolo de intentar contar las cosas que veía, como él decía, de contar la vida cotidiana sin necesidad, insisto, de ganar por KO, contrasta enormemente con algún estilo de columnismo actual que precisamente intenta ganar por KO cada día, en cada artículo y en cada momento, ¿no? Y sobre todo en redes sociales, ¿no? En esa sensación de vida tan rápida y tan vertiginosa en la que hay que opinar rápido, contundente y casi al segundo. Yo creo que Manolo es un ejemplo precisamente de eso, de constancia, de resistencia, sobre todo, y de un respeto asombroso por la palabra, por la musicalidad de las palabras. Yo recuerdo, yo tuve la suerte de conversar con él en bastantes ocasiones y era un auténtico placer verlo recitar, escucharlo recitar poesía, pero por el sonido y por el ritmo que le daba, ¿no? a las palabras. Y le encantaba hablar sobre eso, sobre la musicalidad de las palabras y sobre el ritmo, ¿no?
Y yo creo que ese absoluto respeto que tenía por la palabra, por el uso de los adjetivos, de cada verbo, de ser conciso, de no extenderse en regalar, ¿no?, adjetivos, yo creo que era lo que le hizo imprescindible en cada una de las páginas en las que escribía en los periódicos de Vocento. Mi misión aquí no es hablar de eso, de lo que he estado hablando hasta ahora, de cómo era el articulismo o el columnismo de Manuel Alcántara, sino en contar un poco cómo era su relación con Sur. Y ya saben que el día que nos dejó, también nos dejó el único fax que todavía perduraba en el periódico, con la importante y titánica misión de recibir un fax cada día, que era el artículo de Manolo. Alrededor de estaba el fax allí y con esa misión, ¿no?, porque ya, claro, hacía años que nadie mandaba un fax, ¿no? Solamente el de Manolo, con su folio escrito a máquina, con poquísimas correcciones. Él decía que Umbral era el columnista que más rápido escribía, y decía que él escribía también rápido, pero que de vez en cuando escribía, o sea, hacía algún borrón, ¿no?, en la máquina, y que Umbral no lo hacía, ¿no? Pero era cada tarde llegaba su artículo, ese folio en blanco escrito con máquina de escribir, con alguna caries de alguna letra de su máquina, y siempre después del fax una llamada telefónica que, por bien de la integridad física de todos los que estábamos en el periódico, debíamos de coger a tiempo, porque si por cualquier motivo nos retrasábamos en coger ese teléfono, bueno, pues la furia de don Manuel era terrible, y nos decía: pero hombre, ¿pero qué estáis haciendo allí? ¿Es que no trabajáis o qué?, ¿no? Y bueno, pues entonces estábamos todos pendientes primero de estar pendientes del fax, y luego de esa llamada de teléfono sin la que él no se quedaba tranquilo. Tenía que llamar: ha llegado bien, don Manuel, y ya terminaba su trabajo de columnismo y empezaba pues sus otros quehaceres del día. Yo de Manolo quisiera destacar, y ya para terminar, quisiera destacar la extraordinaria, y sobre todo comparándolo con los tiempos actuales, la extraordinaria independencia que Manolo siempre tuvo como periodista y como columnista. Es decir, era una persona absolutamente alejado, conscientemente, y además hacía gala de ello, de cualquier tipo de poder, de cualquier tipo de instituciones, y eso le permitió hacer un tipo de columnismo en la que se palpaba y se respiraba esa independencia. Y yo creo que esa independencia la transmitía también a la redacción, a la que siempre digo que él, sin necesidad de visitarla a menudo, pero estaba absolutamente ligado a ella. Todos los directores, él contaba a menudo anécdotas con Sancajica, que fue el director que más tiempo ha estado en el periódico. Yo creo que no conseguiré ni siquiera la mitad de los años que estuvo, pero bueno, estuvo muchísimos años Sancajica, incluso medió con Alfonso Guerra para que le pudieran dar el finiquito a Sancajica cuando ya pues llegó la transición y la democracia. Luego tuvo una excelente también relación cariñosa con Joaquín Marín, la tuvo también con Frías, y yo siempre digo que me sentía como una especie con la suerte de una especie de ahijado periodístico, porque me trataba con tanta solemnidad que yo, cuando escuchaba aquello de director, yo decía: no debo ser yo, pero sí, era yo el que... Y me trataba siempre con esa solemnidad y ese cariño que para mí se convirtió, y también lo he dicho alguna vez, no solo en un bastón, sino también en una pértiga con la que conseguir metas más altas como director y en el periódico. Y para terminar, ya definitivamente, jamás falló Asur. O sea, nunca, en todos los años, y creo que hablo en nombre no solo de Sur, sino del resto de los periódicos de Vocento, nunca falló a ningún periódico de Vocento. Y no lo digo en su cita diaria con los lectores, sino que siempre defendió al periódico, jamás tuvo una mala palabra, sino todo lo contrario. Era un defensor acérrimo del periódico, de la gente que trabajábamos allí en las diferentes etapas,
y por ello lo considerábamos como el ejemplo a seguir en nuestras redacciones, con un respeto asombroso y sobre todo con esa sensación de que teníamos un colega que allí en la calle pues estaba siempre dispuesto a defendernos. Por seguir la proximidad geográfica, me gustaría que Antonio Soler, que además ahora ha heredado el título de articulista decano del Diario Sur, sí. Me gustaría que él bueno, pues nos diese su recuerdo de estos 30 años de compromiso de Manolo Alcántara con el periódico de Málaga. No sabía lo de decano. Sí. Me imaginaba que era de los últimos de Filipinas. Buenas noches y encantado de estar aquí. De hecho, yo empecé a escribir en Sur antes que Alcántara, que eso ya sí que es hablar de los dinosaurios casi. La relación con Manuel Alcántara para mí ha sido naturalmente muy larga, importante y un poco de guadiana. Yo creo que Manuel Alcántara era casi un ente, algo que trascendía su propia persona física. Yo diría que un poco también lo que significa el Diario Sur en Málaga. Es casi sinónimo de Málaga. Yo, de hecho, Pablo ha mencionado mi última novela Sur, lo utilicé realmente como un sinónimo de lo que es Málaga, el nombre de Málaga. Yo recuerdo que una de las primeras salidas que hice con Manuel Alcántara, una noche, yo debía tener 20 y tantos años, 20 y muchos, y pensé que él y Joaquín Marín me estaban sometiendo a una prueba de supervivencia. Yo creo que pocas veces he bebido tanto como esa noche. Y creo que hubo una afectación porque sobreviví. Llegué a las 5 de la mañana con ellos, no me caí al suelo. Yo creo que eso lo valoraba mucho Manolo, el saber beber, el no hacer patochadas de borracho, aunque por dentro yo no sabía muy bien ya dónde estaba, pero logré mantener la línea recta y la conversación, me imagino que medianamente coherente con Joaquín y con él. Hay algo muy importante que ha dicho Manolo Castillo y es el ganar por puntos. Yo creo que tiene que ver también en eso algo muy, muy importante en el columnismo y también en la personalidad de Manuel Alcántara, que es la ironía, el no jugar a lo absoluto, el saber que las cosas son relativas y relativamente importantes. Él estaba un poco, cuando llega a Sur, de vuelta de todo. Eso se puede llamar de otro modo, se puede llamar sabiduría. Él ya veía las cosas con una cierta distancia, sabía valorar lo que importa, sabía distinguir el valor y el precio, como decía Machado, y eso se notaba en sus artículos. De ahí que rehuyera la ira, esa especie de guillotina en la que algunos convierten sus artículos. Yo alguna vez he oído decir a algún articulista más o menos joven, mañana me cargo a no sé quién. Bueno, pues como si fuera una especie de ajusticiamiento el hecho de escribir, ¿no? En Alcántara nunca se vio nada de eso. Otra de las cuestiones fundamentales que también ha dicho, a las que se ha referido Manolo Castillo, es el gran bagaje literario de Manuel Alcántara. En absoluto era pedante, evidentemente no en el trato personal, pero tampoco
a la hora de escribir ni de manifestar sus conocimientos literarios, que yo diría que aunque tenía muy buenas lecturas del mundo de la novela, diría que básicamente venían de la poesía, y eso se notaba efectivamente a la hora de modular el lenguaje. Y por último, yo diría que hay una cuestión también importante en la que él incidía, y es que un artículo es una mirada, nunca es una valoración absoluta, nunca es un todo que cuestiona el mundo. Y eso él lo manejaba muy bien. De ahí esa aparente sencillez, esa aparente volatilidad que tenían sus artículos, esa ligereza, yo diría, de ballet, o algo que le pegaba más a Alcántara, de baile de piernas pugilístico que tenían sus artículos. Y bueno, para comenzar, pues decir todo eso, me imagino que ahora iremos ahondando en lo que significó Sur en Alcántara y Alcántara en Sur. Yo creo que es una unidad absolutamente indisoluble. Yo, al revés que muchas otras personas, y que Pablo Aranda, no leí nunca el periódico, ni lo leo empezando por la última página. Soy cartesiano, metódico, y empiezo a leer el periódico desde principio a final. Y sí, eso también a lo mejor tiene que ver con algo muy personal mío, que se traduce prácticamente en todo. Y cuando estoy comiendo algo que me gusta mucho, lo que más me gusta lo dejo para el final, para quedarme con ese sabor de boca de lo mejor, de lo que más me gusta, y así es como leía yo a Manuel Alcántara en Sur. Sinónimo de Málaga, ha dicho Antonio Soler, que era Manuel Alcántara. César, en la orilla norte de España, ¿qué visión había del maestro en esa distancia de Málaga? Bien, buenas tardes, lo primero, y muchísimas gracias por la invitación a estar aquí, que es un honor estar aquí y un placer estar con todos vosotros. Yo voy a contaros un poco algunas cosas relativas a los primeros artículos de Alcántara en El Correo, que es muy anterior a Sur, por cierto. La primera colaboración del Correo, muy anterior. Si queréis, empezamos. Afortunadamente, los escritores de ahora han dimitido de la cochambre. Aceptan la pobreza porque es voto que tienen que hacer al elegir el oficio. Ninguno se engaña. En el país, ser escritor es como ser tabernero en una ciudad donde todo el mundo fuera abstemio. El 7 de septiembre de 1962, en la página 8 del Correo, junto a un reportaje sobre monjas pintoras en Madrid, una crónica de Antonio Fernández Cid a modo de balance del Festival de Lucerna, y un texto de longitud media acerca del papel creciente del petróleo entre las fuentes de energía, se incluía un artículo titulado «Ahora es distinto». Lo firmaba un poeta que un año antes, con 33, había ganado el Nacional de Literatura y que desde 1958 se dedicaba también al periodismo. Hablo, por supuesto, de Manuel Alcántara. Su texto se refiere a la vida de los escritores, a la falsa bohemia que se les atribuye, un concepto que, tal y como se entiende, se entendía a comienzos de los 60 y con escasas variaciones se sigue entendiendo, no le gustaba nada. Si fuere vida libre, irregular y desordenada, sería uno partidario de ella hasta la muerte, pero ocurre que, tal como normalmente aceptamos el vocablo, bohemio equivale a cochambre y desnutrición. El llamado bohemio lo es con obligatoriedad. No hay margen de libertades en el asunto. Los bohemios lo son a la fuerza y, claro, así no tiene ninguna gracia. No sé a ustedes, pero al repasar esta columna he notado un cierto parentesco con una autora que casi con completa seguridad a esa altura, 1958, Manuel Alcántara no había leído porque no se conocía absolutamente nada de él en España. Me refiero a Gabriel García Márquez, cuyas columnas periodísticas de los años 50 y primeros 60 tienen un aire similar. Supongo que eso viene de un tronco común, literario, que se extiende desde el siglo de oro hasta la generación del 98 y la del 27,
pasando al otro lado del océano por Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda y algunos escritores más. La aparición de Manuel Alcántara en las páginas del Correo es esporádica durante 2 décadas, tanto que no tiene una ubicación fija. El 27 de agosto de 1980 se sitúa ya en las páginas de opinión, que en aquella época iban situadas en la parte justo central del periódico del Correo. Y ahí estará casi 9 años, compareciendo de 3 a 5 veces por semana, con la dimensión que tendrían sus textos de las últimas 3 décadas y un estilo ya más perfilado, mucho más identificable. La columna de aquel día, esa columna que inaugura esta etapa nueva, lleva por título La cuenta atrás. Jamás me he quitado años, entre otras cosas porque no sabría dónde ponerlos. Pero si pudiera me quitaría veranos. Lo terrible no es tener 52 abriles, sino 52 agostos. Yo pagaría, y les aseguro que no poco por escribir así. Para nosotros la fecha decisiva es el 5 de abril de 1989. Ese día Alcántara apareció por primera vez en la última página del Correo y en un espacio ya diario. Aquel día el título era La hora de la guerra y la columna estaba dedicada a Mao Zedong, de cuya figura empezaba a distanciarse ya entonces el gobierno de Pekín. Casi de forma inmediata esos textos se distribuyeron ya de forma sistemática a todos los diarios del grupo, aunque no todos lo dieron en el mismo formato y en la última página. Algún periódico del grupo lo daba en unas páginas interiores. En el Correo durante un tiempo los publicamos en un recuadro apaisado, luego tengo por ahí algunos ejemplares por si quieren, algunas fotocopias, para en un posterior rediseño colocarlos en la columna de salida de donde no se movieron hasta el final. Creo que ya hemos hablado de cifras, creo que los periódicos de Vocento debieron de publicar, en nuestro caso, alrededor de 12.000 columnas aproximadamente. Creo que eso no volverá a pasar con nadie, nunca jamás, por mucho que viva y que publique. Todavía hoy es el día que algunos lectores, y les aseguro que no pocos, nos hacen llegar mensajes nostálgicos. ¿Cómo lo echamos de menos?, nos dicen. O bien, no es que las 3 columnistas que tienen ahora y se alternan lo hagan mal, no, para nada, pero es que, como Alcántara, la admiración, devoción más bien, que sentían nuestros lectores por él es difícil de imaginar si no se ha vivido. Y les voy a contar 2 o 3 escenas que creo que lo muestra bastante bien. Yo he visto con estos ojos cómo en un homenaje que organizaron la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco y el Correo, coordinado por mi compañero en ambas, José Luis Peñalba, el público llenaba el auditorio del Palacio Euskalduna. Les hablo de 2.165 localidades. 2.165 localidades, que se dice pronto. Por hacer una simple comparación, hace unos pocos días actuó en Bilbao un cantante sumamente conocido, de estos que han salido de los programas de competición televisiva. No diré su nombre, pero todos ustedes lo llevan escuchando 15 años y no logró llenar un aforo que es apenas el doble. Pero nunca fue solo un asunto de números, por reveladores que estos sean. Pude acompañar al maestro durante algunas horas en varias ocasiones que estuvo en Bilbao y fui testigo de que era habitual que lo reconocieran y lo pararan por la calle para comentarle sus columnas o simplemente para saludarlo. De alguna forma, nada impostada, Alcántara era un bilbaíno más, alguien como de la familia, porque cada mañana se colaba en cada hogar y lo iluminaba durante los 3 o 4 minutos que duraba la lectura de su texto. Yo he conocido también, como Pablo, al contrario que Antonio, a muchos lectores, algunos de ellos periodistas y profesores universitarios, que siempre, cada día, comenzaban la lectura del periódico por su columna. Daba igual que la primera se titulara con un premio de la lotería que había regado de millones la ciudad, un atentado terrorista, por desgracia, tantas veces, o, por desgracia, tan pocas veces, la conquista de un título por el Atleti. En algunas ocasiones, muy pocas, en que la última página estaba contratada por un anunciante, recibíamos llamadas de lectores quejándose de que hubiera desaparecido la columna. En realidad no era así, la última pasaba a ser la antepenúltima del periódico. Pero había quien no esperaba comprobarlo, descolgaba de inmediato el teléfono con un punto de indignación. Solo les faltaba pedir que les devolvieran el importe del periódico. De no haber sido gente de Bilbao, que ya saben que arrastramos el tópico fanfarrón de que jamás dejaremos de hacer nada por dinero, supongo que lo habrían pedido. Si los lectores disfrutaban con la presencia de su columnista favorito en la ciudad, Alcántara apuraba los placeres gastronómicos de Bilbao con delectación. Sabedores de ello, quienes organizaban las visitas incluían en cada una un tour por los bares y restaurantes con las mejores cartas, los pinchos más espectaculares y la mejor bodega de vinos.
El maestro sonreía al ver aquello, probaba de aquí y de allá y participaba en interminables tertulias que solo se interrumpían cuando debía escribir la columna. Hay una anécdota que revela al mismo tiempo su bonomía, la capacidad para el disfrute de lo mejor de la vida hasta una edad muy avanzada y una chispa que sorprendía siempre a la audiencia. El 19 de noviembre de 2008, en el citado homenaje, participaron el entonces rector de la Universidad del País Vasco, Juan Ignacio Pérez, junto a Miguel Briones, concejal de Cultura de Málaga, el decano de la facultad, el director del periódico y el director general de la sociedad editora y otras personalidades de la ciudad. Tuvo un papel relevante Iñaki Azcuna, el alcalde de Bilbao. Justo al terminar Azcuna su intervención, erudita, cariñosa y un punto irónica, como solía ser siempre, habló de nuevo Alcántara y mostró su agradecimiento por el homenaje y su satisfacción por estar en esta ciudad, dijo, donde también se come y en la que hay escritores como Juan Bas, a quien veo ahí al fondo, que a buen seguro me va a preparar en cuanto acabemos un estupendo dry martini. El público se echó a reír y rompió en aplausos, y lo mejor de todo es que era rigurosamente cierto. Más de una vez y más de dos, durante sus estancias en Bilbao, el autor de Alacranes en su tinta acompañó a Alcántara hasta el Suquela, un bar del casco viejo que es uno de esos templos de la gastronomía en raciones de bocado, con una barra tan repleta de manjares que cuesta decidirse. Allí Bas se colocaba detrás de la barra, tomaba los ingredientes debidos y preparaba un dry martini para ambos. Si pasan por Bilbao, no dejen de ir por el bar. Descubrirán que la pared enfrente de la barra está cubierta de carteles de cine con un par de imágenes de Casablanca gigantescas, el póster de las primeras fiestas populares de Bilbao tras la dictadura, algunas viejas estampas de la ciudad y el escudo del Atleti. Y en medio, una fotografía en la que se ve a Juan Bas y al maestro Alcántara con sus dry martinis. Y les aseguro que la foto no está por Juan Bas. Es decir, un malagueño reina en el corazón de uno de los bares que representan el más puro bilbaínismo. Hay que ser muy grande para eso, habiendo nacido y vivido a 1000 kilómetros de distancia. Y él lo era. Gracias, César. Por seguir el orden geográfico, a mí me gustaría, Manolo, bueno, que este malagueño que nos ha revelado César, que no solo reinaba en Málaga, sino que también reinaba en la orilla norte de este país, un poco que nos dieras tu impresión sobre el legado que Manuel Alcántara ha dejado en la redacción de Sur y ha dejado también en el articulismo. Bueno, yo creo que lo han comentado tanto Antonio como César, y yo creo que la intervención de César da buena muestra de ello, y tomo prestadas dos ideas, ¿no? Una de cada uno de vosotros. Una era que Manolo había trascendido y trascendía sus columnas y se había convertido en algo más que un periodista y en algo más que un columnista de artículos diarios, para convertirse en un referente, en una persona que todos considerábamos un poco nuestras. No conozco ningún periodista del que hablemos tanto y todo el mundo y todo el mundo estemos locos por contar anécdotas, historias, ¿no? Y todo es porque había como una especie de necesidad de estar con él, de escucharlo, de tomarlo un poco como nuestro, y yo creo que además él se dejó, o sea, se dejaba y disfrutaba hasta el punto de convertirse en el epicentro de ese bar bilbaíno, porque él le gustaba, se dejaba, ¿no? Hacer ese papel, ¿no? Y yo creo que también disfrutaba con él como todo el mundo disfrutaba. Y yo creo que eso es el mejor legado que puede. Por un lado, ese referente como columnista independiente, respetuoso con las palabras, cuidadoso, con el diccionario también, utilizando cada palabra exacta, cada verbo exacto, es decir, era un respeto hacia el oficio, hacia el periodismo, hacia la lengua, que yo creo que eso es un ejemplo magnífico que nos ha dejado a todos. Y por otro, esa sensación de referente, de periodista al que todo el mundo quería, no tanto parecerse, porque creo que no eran muchos los osados, ¿no? Pues decir, de parecerse a él, sino más bien participar de él, conocerlo, disfrutar de la lectura de sus artículos y tenerlo incorporado como a su vida diaria, ¿no? Y yo creo que, insisto, Manuel Alcántara, que
sobre todo la última generación de periodistas que están en la redacción, pues no disfrutaron tanto de su presencia en la redacción, pero estaba muy presente al mismo tiempo, ¿no? Por su ingenio, por todas esas contestaciones que daba, por todas esas frases. Si hiciéramos un listado de todas las frases ingeniosas de Manolo, no acabaríamos, es decir, porque eran, y todas con mucha ironía, con mucha... Y yo creo que es el mejor legado que ha dejado. Yo insisto, el mejor tributo que podemos ofrecerle es disfrutar con su lectura, mantenerla, tomar ejemplo de él y simplemente tenerlo como uno de los grandes. Yo siempre he dicho que, igual que El Norte de Castilla es el periódico de Delibes, por muchos directores que pasen por allí, pues Manolo Alcántara es el articulista de Sur, con respeto a los demás periódicos los que publicaba, empezando por El Correo, que empezó antes que en Sur, pero es como el periódico de Manolo Alcántara, ¿no? Y para nosotros eso es un orgullo y una satisfacción. Aunque yo ya lo digo aquí, que antes no lo he dicho, a mí me gusta más el poeta que el articulista, pero bueno, que eso es cuestión de gusto ya, ¿no? Yo tengo una curiosidad que quizás Antonio Soler, que también es articulista, pueda hacernos un poco de luz. Tiene que ser tremendamente difícil escribir todos los días un artículo, los 365 días del año, tantísimos años seguidos. ¿Cómo se consigue eso? No, yo no lo sé porque no lo he hecho, ¿no? Pero sí que... Pero sí conoce el esfuerzo de escribir un artículo. Sí. Yo creo que es una verdadera epopeya el mantener ese rigor y no fallar nunca, como ha dicho el director, tener esa constancia y no repetirse me parece algo tremendamente difícil. Y ya no solo eso, sino que además el 80% de las veces era brillante y nunca estaba por debajo del nivel de autoexigencia que él se ponía. Y no se repetía, eso además, es, que es lo difícil, ¿no? Eso es. Yo creo que es tremendamente complicado y un ejercicio de maratoniano de gran voluntad. A mí a veces me han preguntado como novelista, ¿y cuál es la diferencia de escribir novelas y artículos? Para mí es radicalmente diferente. El inicio de una novela engendra mucho esfuerzo, para mí mucha planificación, mucho dar vueltas a determinadas ideas, pero cuando ese trabajo está en marcha, uno tiene la sensación de que la novela marcha por sí misma. Hay ya un tono, hay una atmósfera creada, la maquinaria del lenguaje está engrasada y uno lo que hace es empujar un mecanismo que ya se va deslizando por medio del esfuerzo de los días anteriores. Con el artículo es una especie de pesadilla, es cada día volver a empezar. No hay atmósfera, no hay el motor del lenguaje en marcha, sino que cada día uno lo tiene que iniciar de nuevo si efectivamente no quiere repetirse, y Alcántara no lo hacía. Por tanto, yo creo que es un ejercicio de gran disciplina, de gran voluntad y de gran ingenio, sin lugar a dudas. Perdonadme un inciso, es que no caemos en la cuenta que él escribía a máquina. Claro. Que no es como escribir en un Word, que tú dices, ay, me he equivocado, voy a volver al primer párrafo, lo quito, lo pongo, lo tacho, ¿no? Voy y vengo, subo y bajo, no, esto empezaba y hacía y escribía el artículo, que eso es, bueno, es que yo nunca he escrito eso, o sea, debe ser dificilísimo, ¿no? O sea, Sí, no, yo creo que y aquí se ha dicho de Umbral, que era otro portento en ese sentido, sin duda está el motor interno, el lenguaje interno funcionando y afilado de tal modo que me parece que uno de los grandes secretos del articulismo es hacerlo
a gran velocidad. Yo creo que esos artículos que se tardan horas, finalmente se nota ese recalentamiento, ese empezar y volver a empezar. Yo recuerdo un artículo de Umbral, creo que era en El País, todavía en aquellos tiempos, que decía: ustedes me tendrán que perdonar los 3 días anteriores porque he escrito unos artículos muy flojos porque es que tenía fiebre, y cuando uno tiene fiebre piensa lo que escribe, y eso es un gran error, se escribe sin pensar. Eso que parecía una boutade de Umbral tiene un fondo de verdad, y yo creo que en Manuel Alcántara estaba eso ahí. Las decisiones a la hora de escribir se han de tomar a gran velocidad. Para hacer eso, naturalmente, hay que tener un gran bagaje anterior. Pero si uno va pensando, naturalmente que todo está pensado y que se piensa, pero si entendemos la ironía de Umbral, si uno va pensando palabra a palabra aquello que va escribiendo, la cosa no creo que funcione. Del mismo modo, y pongo un ejemplo mucho más burdo, si uno conduce pensando, para conducir debo pisar el embrague, luego debo... No, uno no piensa, uno conduce y va haciéndolo todo con un cierto automatismo. Yo creo que Alcántara es lo que hacía. Tenía ese automatismo, que parece una contradicción, pero insisto, nunca se repetía, pero sí tenía esa potencia y esa capacidad para escribir a gran velocidad, para crear a gran velocidad. César, ¿cuáles eran para ti o cuáles son para ti la huella digital del artículo de Alcántara? Antes de decir lo que creo que es la huella, voy a añadir otra cosa. Aparte de la disciplina de todos los días, sin vacaciones, sin puentes, sin nada, la disciplina de la longitud. Textos siempre exactamente de la misma longitud y además textos cortos, porque todos tenemos la experiencia de haber encargado a colaboradores, expertos, ¿no?, algún artículo, y si le dices 3 folios, bien, si le dices 1 folio, mal. El problema es desarrollar las ideas de manera muy directa, muy concisa, ir al grano y que resulte al mismo tiempo iluminador. En 3 folios o en 4 folios escribe cualquiera que tenga lógicamente un bagaje, pero es fácil escribir 4 folios, da tiempo a desarrollar las ideas, a argumentarlas, a oponer unas con otras. Lo difícil es hacerlo en 22 líneas. Eso es lo extremadamente difícil, y eso me lleva a la huella. Yo creo que en todas las columnas de Alcántara siempre había al menos una palabra, generalmente un adjetivo, que iluminaba la columna. Y uno sabía que lo iba a encontrar en algún punto. Lo podía encontrar en el primer párrafo, en el del medio, en el último, ¿no? Tenían esa composición, ¿no? Pero uno sabía que iba a encontrar ese adjetivo, sabía que iba a encontrar esa imagen. Algunas imágenes de Alcántara yo las he visto citadas en múltiples lugares. Recuerdo un artículo suyo que puede tener fácilmente 15 años, que utilizaba una imagen tan brillante que es de estas que recurre mucha gente a ella, cuando dijo en un artículo que los médicos y la medicina han alargado la vida por detrás en vez de alargarla por el medio. Bueno, no se hacen ustedes una idea la cantidad de veces que esa idea la he visto repetida a muchísima gente. Por cierto, todos ellos, o casi todos, con la honradez de citar al autor de la idea. Esas imágenes son la marca de las columnas de Alcántara. Por ahí había una persona, caballero, que quiere que... Una emisora de radio, concretamente Radio Nacional 9, le comenté: le admiro, comparto muchas ideas con usted y su estilo fino y crítico de análisis diario, pero ¿por qué? Perdón, ¿por qué tacos? ¿Por qué coño fuma? Le dije así duramente. Dice: porque de algo hay que morir, tío. Bien, pues el uso de los calificativos adjetivos cuando analizaba la realidad de la vida y la vida cotidiana era tan fino como lo siguiente. Yo, por ejemplo, si un tío no me cae bien, a lo mejor digo, con perdón, ese tío es un cabrón, porque soy de León y hablamos así de bruto. Pero él decía, no, ese tío es un poquillo jodido. O sea, con ese estilo malagueño, decirle a uno de todo, pero diciéndolo fino. Yo soy más bruto y no sé, pero él sabía, y en eso le admiraba y muchísimo. Es su palabra y la forma de hablar era maravillosa. Aquí o en León o en Pénjamo, cuando se le oía, le gustaba mucho más a la gente en conferencias que en sus escritos, que eran maravillosos, y yo, cuando acabó y cuando murió y no ha escrito más en el sur, me cuesta trabajo a diario, que lo comprar el sur. No es porque me guste, considero que es el menos malo de los periódicos de Málaga, no me gusta ninguno, porque son poco críticos. Lo digo así de claro y lo he dicho por escrito, aunque no me lo han publicado en el sur.
pero soy fiel al sur hace 36 años solo que vivo aquí. Todos los días lo compro. Y los 30 años que le disfruté, lo agradezco. Gracias a todos ustedes, pero he venido aquí desde Belmaina solo por eso. Y no me importa que llueva o nieve. Era un gran tipo. Y además le dije una vez al alcalde de Málaga en directo en un programa, ¿sabe lo que tiene que hacer don Pedro Aparicio? A Manuel Alcántara, si la admira como los malagueños, hay que ponerle algo en vida, porque, como decía el refrán, al burro muerto la cebada al rabo. Hágale honores ahora. Y no por mí, sino por muchos malagueños, le pusieron la plaza donde el Corte Inglés. Gracias y honores a Manuel Alcántara. Muchas gracias. No, por alusiones, Manolo, por alusiones. No, las cartas al director siempre están abiertas, si quiere escribir. O sea, eso no hay ningún problema, vaya, ni mucho menos. Y yo me alegro que, aunque sea por ser el menos malo, nos compre a diario, eso está bien. No, pero no iba a hacer referencia a eso, iba a hacer referencia a lo que ha dicho. Es que Manuel Alcántara se lamentaba. Saben que la plaza que hay frente al Corte Inglés se llama Plaza Manuel Alcántara, y él se lamentaba diciendo que qué pena que le hayan puesto esa plaza, porque todo el mundo la va a llamar la Plaza del Corte Inglés, en vez de llamarla... No, entonces me ha hecho gracia porque ha hecho referencia precisamente a eso, ¿no? Cuando es la Plaza Manuel Alcántara. Habrá que estar pendiente de que la parada de metro, si es que algún día allí llega... No, ya, bueno, yo sí va a llegar, ¿no? Ya cuando llegue el metro, pues tenemos pendiente de que la parada sea Manuel Alcántara, no vayan a poner el Corte Inglés o algo así, ¿no? ¿Y le paso un busto allí de Manuel Alcántara? ¿No estaría bien? Bueno, hay uno en el ayuntamiento, en el Salón de los Espejos, digo, vaya, que, pero allí sería bonito. También. César, a ti que te tenemos menos cerca porque estás tan lejos en Bilbao. Es verdad que has hecho referencia a Alcántara, lo recordaba con cariño, creo que fue en el discurso cuando recibió el doctor honoris causa en la Universidad de Málaga. Recordaba con cariño eso que tú has contado de que le sorprendía de ir por las calles de Bilbao y que la gente lo conociera. Y en realidad... Perdona. No, perdón. Has hablado de esa relación que yo también desconocía de un Alcántara firmando muchísimos años, en el año 62, creo que has dicho. Ese vínculo humano con esa parte norte de España, ¿cómo era? Aparte de esa afinidad gastronómica y de ese ritual del Dry Martini que tenía también allí, como por supuesto tenía en Málaga. Yo no sé muy bien cómo definirlo y cómo explicarlo. Me imagino que el vínculo que crea la familiaridad de esa firma que vas leyendo al principio de vez en cuando, luego ya de 3 a 5 días a la semana ya es más que de vez en cuando, y luego ya todos los días. Y sobre todo, lo que hemos hablado, lo que han hablado Manuel Antonio a propósito de ese articulista que no pretendía nunca ofender, que no pretendía ganar por aplastamiento, que no pretendía avasallar, sino que jugaba a la sutileza, al ingenio, a la pincelada de emoción, que jugaba a eso, y que yo creo que eso cala mucho más en la gente que otros articulistas que lo que pretenden es sentar cátedra, más o menos demostrar que están en posesión de la razón y que el resto pues vive fuera, ¿no?, en el submundo. Yo creo que eso es lo que realmente le gustaba a la gente, ¿no? Y luego, bueno, pues evidentemente el ingenio siempre es muy apreciado, y la bonomía también, ¿no? Entonces, claro, todos sabemos de gente que va por la calle, que es famosa, que su cara suena, va por la calle y van ocultándose para que, haciéndolos los importantes, para que no los conozcan, para que no los molesten. Claro, cuando se encuentra con una persona que se para, les saluda y demás, pues todavía, lógicamente, aumenta el aprecio por esa persona, ¿no? Yo insisto, no sé aquí en Málaga cuántos actos de esos se han organizado, con Alcántara o con otras personalidades, alguien de la cultura que reúne 2.165 personas sentadas a las 8 de la tarde, un día, un martes, un miércoles, simplemente por asistir al homenaje. Por cerrar ya, porque no quiero que dure esta mesa más que el partido del Barça que se está jugando ahora mismo, me gustaría que 30 segundos, un minuto cada uno, esbozaseis desde el punto de vista personal ¿qué os ha dejado Manuel Alcántara? 30 segundos cada uno, un minuto, que sí, no duremos más que el partido.
Bueno, sinceramente ha dejado muchas cosas de las que hemos dicho algunas durante esta intervención. Pero yo insisto, me voy a repetir, o sea, siento no tener el ingenio que tenía él para no repetirse, pero yo sí me voy a repetir. Yo me quedo con su independencia y su capacidad para ser una especie de outsider, ¿no?, del columnismo. Es decir, yo tenía la sensación, Manolo era absolutamente querido por todo el mundo del columnismo español, ¿no?, que pasaba por aquí para celebrar su cumpleaños, pero siempre mantenía cierta distancia, ¿no?, respecto a la actualidad, respecto a la bronca política, es decir, tenía la habilidad de siempre estar como un paso atrás, de observador, y esa es la que a mí siempre me ha llamado más la atención, ¿no?, esa especie de independencia, de ir a lo suyo, en el buen sentido del término, y el respeto reverencial al hecho de escribir cada día en el mismo momento, con la misma rutina de leer los periódicos. A mí, no sé cuántos, si todo el mundo lo hará, pero él leía mucha prensa y leía muchos periódicos todos los días para elegir el tema, y yo me quedo con eso, con esa disciplina y sobre todo con esa distancia de no involucrarse en la bronca, sino de estar un poco en esa distancia que le hacía ver la realidad y contarla tal cual la veía él, ¿no? Soler, ¿a ti aparte del doctorado en alcohol? Sí. Desde el punto de vista personal, si yo tuviera que destacar algo de mi relación con Manuel Alcántara, diría generosidad. Él fue muy generoso conmigo desde el primer instante. Yo lo conocí en el año 86, porque yo lo primero que publicaba era una novela corta que se había publicado en Valladolid. El alcalde de Valladolid, que era amigo de Pedro Aparicio, lo llamó y le dijo, pues la novela había sido Premio Ateneo de Valladolid, tenéis un chico joven en Málaga que está muy bien, convendría que hicierais algo, tal. Se organizó una presentación en el ayuntamiento por la mañana, no sé por qué por la mañana, yo entonces no sabía nada de cómo se hacían estas cosas, y allí conocí a Manuel Alcántara porque fue y me dijo, yo llevo no sé cuántos años, cuántas décadas sin levantarme antes de la 1 de la tarde, pero me han dicho que aquí había un chico que escribe bien y yo para eso madrugo. Ese acto de generosidad personal se repitió numerosas veces. Me dedicó, algo que me parece un enorme honor, varios artículos enormemente generosos. Yo siempre traté de corresponder. Teníamos mundos literarios diferentes, pero enormes puentes de cariño, de consideración y de amistad. Y ya digo, algo que quizás no se ha destacado mucho de él, y es su generosidad, y mi relación personal está bajo esa palabra siempre. Un pequeño punto antes que cierre, César. Una de las rutinas que había en el periódico era felicitarlo en su cumpleaños, ¿no?, que debajo de felicitamos a Manolo Alcántara en su cumpleaños, y otro era cuando cumplía una cifra, ¿no?, redonda de artículos, sí. 7.000 artículos, 8.000, 9.000, o cuando se escribía un apunte, bueno, algunos protagonistas que teníamos, entonces era imprescindible no equivocarse y poner poeta y articulista de Sur. O sea, no se podía poner Manolo Alcántara escritor, no. O sea, como no pusiéramos poeta y articulista, mi época es la de Frías, sobre todo. Llegaba Frías y decía, pero hombre, ¿cómo puede estar? O sea, porque había que poner poeta y articulista de Sur. Ese era el apellido en el Sur. Me imagino que en el Correo y en otros periódicos sería otro, ¿no? César. Yo la verdad es que no tuve una gran relación personal con él por la distancia.
Lo acompañé en algunas de esas visitas a Bilbao, pero siempre en grupo de varias personas más, ¿no? Con lo cual las conversaciones siempre eran cruzadas, y realmente la vez que más tiempo estuve con él, yo creo que debió ser en torno al año 2013, que nos vinimos un compañero, José Nocito, un fotógrafo del Correo, y yo a entrevistarlo para una serie que luego se publicó en todos los periódicos, que se publica en todos los periódicos del grupo, en las páginas de V. Acababa de salir de aquel problema que tuvo cuando se rompió la cadera, me parece recordar, y estuvimos en su casa probablemente unas 3 horas o así de charla con él y haciendo unas fotografías y haciendo las preguntas. Es la vez que tuve el trato mayor con él. Lo que, por no repetir, que repetiría todo, lo que ellos han dicho, pero yo destacaría sobre todo el amor por el lenguaje. Me parece que en un tiempo en el que los periodistas a veces somos un poco desaliñados en el manejo del lenguaje, que las webs nos hacen especialmente desaliñados, la prisa, hay que hacerlo todo muy rápido, hay que meterlo todo a la carrera, que hay que darlo antes que el competidor, que ha salido la sentencia de no sé qué, o el IPC, o el resultado del partido de fútbol. Ese amor por el lenguaje, por la palabra exacta, en el lugar preciso, es todo un magisterio. Pues muchísimas gracias, Manolo, muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias, César, doble gracias, César, que viene desde más lejos, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este rato de rescate de los 30 años de compromiso de Manolo Alcántara con Sur. Así que muchísimas gracias y buenas noches.